Jesús está mi fe. El libro de las jornadas Gino Gianfrancesco. Primera aproximación. Jornadas y sazones. Las jornadas del pueblo de Israel en el desierto. En la vida de la Iglesia, tanto como en la de todos y cada uno de sus miembros, existe un desarrollo, una progresión gradual, semejante a la progresión de la revelación de Dios a través de la historia, y es necesario que esa progresión espiritual, colectiva y profética se vaya dando por etapas, jornadas, de acuerdo a la madurez de la Iglesia, como le ocurrió al pueblo de Israel cuando peregrinaba por el desierto. Para Dios todo tiene su tiempo. Leemos en 1 Corintios 10 versos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí el apóstol Pablo declara algo muy importante, refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo peregrinaba por el desierto. A su salida de Egipto cruzaron el Mar Rojo y luego experimentaron una serie de pruebas. En el contexto inmediato de la lectura bíblica, aparece en los versículos 6 y 11 la siguiente expresión. Mas estas cosas, esto se refiere a todo lo que pasó el pueblo de Israel en su peregrinación, sucedieron como ejemplo. No es solamente como historia que estamos leyendo, sino como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos ni pequemos como ellos pecaron, y en el versículo 11 dice otra vez: y estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros. Lo que aconteció con Israel en sus jornadas en el desierto no era solamente para que lo conozcamos y digamos, bueno, ellos pasaron por el desierto, pero esto no tiene nada que ver conmigo. No, sino que providencialmente el Señor estaba diciendo que aquellas jornadas se producían como ejemplo para nosotros. Las jornadas en el desierto de Israel, salidos de Egipto, el cruce del Mar Rojo, todas las jornadas, eran un ejemplo no para ellos sino para nosotros. Romanos 15:2.4 dice algo similar. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Con este preámbulo ahora sí vamos a hacer una larga lectura que al principio sonará extraña, pero todos estos acontecimientos y nombres tienen significado. No vamos a entrar hoy en todos los significados, solamente vamos a entrar en los primarios, los básicos. Leamos en el libro de Números 33 versos del 1 al 49. A primera vista estos versículos parecen, como decía, un poco raros, para algunas personas tal vez aburridos y sin mucha importancia. Pero tengamos en cuenta que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que están escritos para amonestarnos a nosotros. Fueron escritos para que nos demos cuenta de que las cosas no son tan rápidas ni tan fáciles, sino que tienen su larga peregrinación. Estas son las jornadas. Dios hubiera podido decir jornada, en singular, pero Dios usa el plural porque de todas maneras al andar una jornada está usted en un proceso, y de pronto otra vez le toca caminar y llega a otro punto, a otra situación un poco más avanzada, pero todavía no es el final. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Eso nos dice que cada jornada es una salida de algo y una entrada a una nueva etapa. Algo viejo se tiene que dejar y algo nuevo debe venir. Ramesés era una de las ciudades donde ellos estaban esclavizados haciendo y cargando ladrillos y estaban oprimidos por Faraón, y ahí comenzaron las jornadas, desde la esclavitud, por etapas hacia la plena bendición. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, ahí comenzó la salvación. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y acamparon en Sucot.
Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Mara quiere decir aguas amargas. Allí fueron y fallaron porque dudaron que Dios estaba con ellos, porque se sentían solos y decían, pero, ¿por qué, Moisés, nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este desierto para morir de sed? Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí. Dios les mostró que sí podía cuidarlos. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Doca. Salieron de Doca y acamparon en Alús. Salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Allí otra vez el pueblo miró con ojos carnales sin aprender a ver por fe al invisible. ¿Qué estaba buscando Dios? Enseñarles a confiar en Él, y a obedecer. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot-Hataava. Salieron de Kibrot-Hataava y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jaacán. Salieron de Bene-Jaacán y acamparon en el monte de Gidgad. Salieron del monte de Gidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esion-Geber. Salieron de Esion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es de Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Todas estas jornadas significan diversas experiencias, las cuales se indican por el nombre de los respectivos acontecimientos. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Arrarim, en la frontera de Moab. Salieron del Jeabarim y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Arrarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. En total 42 jornadas, salieron y acamparon, salieron y acamparon. Además de jornadas, hay también sazones. En Hechos de los Apóstoles vemos una expresión del Señor Jesús, cuando los apóstoles le preguntaron si había de restaurar el reino de Israel en ese tiempo, él les contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1 verso 7. Así que existe algo como lo que el Señor Jesús llamó sazones. La sazón es un punto especial en el proceso. En la vida espiritual se tiene una sucesión de experiencias, un cambio de circunstancias de tanto en tanto, lo cual se significa con las jornadas, y estas son según las sazones. Cuando ya se aprendió algo, entonces es necesario avanzar. Por eso se habla en el Pentateuco de mudar el campamento de tanto en tanto. Cuando Dios juzga que ya se aprendió una lección, ve que es la sazón para comenzar a aprender otra. Entonces se muda el campamento y comienza otra jornada.
Proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4 verso 18. Se avanza poco a poco. No podemos estar siempre en lo mismo. En Oseas se nos dice que Efraín era como una torta no volteada. Es decir, muy cocinada por un lado, pero cruda en el otro lado. A veces pasamos años en lo mismo. Esa cara de la torta ya está requemada, y sin embargo hay otras cosas de Dios, de su palabra, de la vida espiritual, en las cuales estamos todavía crudos a pesar de los años. Es por eso que llega el punto en que Dios decide voltear la torta, cambiar a nuevas circunstancias y enseñarnos nuevas lecciones. Jeremías 48 nos dice que puesto que Moab estuvo siempre reposado y no fue trasvasado de vaso en vaso, por eso quedó su olor en él y su sabor no cambió. Hay personas de mucho tiempo en las congregaciones que siguen siendo niños en Cristo y no han madurado. Por eso Dios dice a Moab que le enviará trasvasadores que romperán sus odres y lo vaciarán. Solamente así podrá madurar. Los odres viejos no sirven para el vino nuevo. Las viejas estructuras eclesiásticas amordazan al espíritu. Por eso el Señor, para poder dar vino nuevo a su pueblo, se ve precisado a romper los odres viejos, y a trasvasar a su pueblo hacia nuevas experiencias más profundas. Quizá esta es ya la hora para muchos creyentes, en que sus odres se romperán, su campamento se mudará, saldrán de estaciones viejas y comenzará una nueva jornada, con la torta volteada para no quedar crudos en muchas otras cosas de Dios en las que todavía no han entrado en sazón. Nuestro Dios es el Dios de las jornadas y lo hace así con su pueblo para madurarlo y darle el sabor y el olor de Cristo, hasta que el día sea perfecto.